Nuestro programa de hoy aquí en Sanamente estará centrado para conversar acerca de por qué atraigo a personas tóxicas. Me parece importante poder hacer esta reflexión en virtud de que hemos estado hablando o brindando herramientas para nuestro autocrecimiento, nuestro desarrollo, nuestro empoderamiento personal, en eso que me encanta llamar mi formación para la vida. Y es interesante poder comprender por qué a veces sentimos que estamos rodeados de personas tan negativas o que nos afectan de forma tan negativa, que nos roban la energía. Entonces, mi intención es poder vislumbrar un poquito, escudriñar acerca de qué elementos pueden estar presentes en nuestro comportamiento, en la forma en que nos proyectamos, que nos hacen invitar a nuestra vida con mucha facilidad a personas tóxicas o personas que pueden no ser beneficiosas para nosotros, cuyas relaciones pueden ser perjudiciales o poco beneficiosas para nosotros. Quien tiene el placer de hablarle, su servidora Natalie Hernández. Búsquenme en Instagram como @coachnatalie. Ahora bien, vamos a entrar propiamente en lo que corresponde, en la materia del día de hoy, en lo que se refiere a por qué atraigo a personas tóxicas. Hay diferentes creencias. Yo personalmente creo que nosotros estamos en un nivel, creo en los niveles del ser, creo en que de acuerdo a la energía en la que irradiamos y en la frecuencia en la que vibramos, atraemos personas que estén en el mismo nivel del ser que nosotros. Esa es mi creencia, es bien personal, cada quien pues tiene la filosofía de vida, la creencia que sus propias creencias, pues, pero esta es la mía. Yo creo realmente que nosotros atraemos a personas que vibran en la misma frecuencia que nosotros. Creo que las personas, de acuerdo al nivel del ser en el que se encuentren, pues somos tan atractivas para personas que estén en el mismo nivel que nosotros, o nos atraen las personas que estén al mismo nivel que nosotros. Sin embargo, cuando se trata de analizar a las personas tóxicas, me refiero a las personas que tienen, digamos, esa capacidad de impactarnos negativamente, personas que de alguna forma se roban nuestra energía, que nos desgastan, que nos mantienen en un estado, que nos impregnan de su estado constante de negatividad, de su pesimismo, de su desmotivación. Creo que puede aplicar una fórmula diferente a la de que atraemos personas iguales a nosotros. Y ya les voy a explicar por qué. Yo misma me he visto rodeada. No, con esto no quiero decir que yo no tenga mi grado de toxicidad. Todas las personas tenemos nuestras fortalezas, nuestras virtudes, las cosas positivas que nos caracterizan. En mi caso, pues, tengo muchísimos defectos. Puedo hacer una lista con toda facilidad de los defectos que me observo a mí mismo, y sé que hay muchísimos más que no tengo la capacidad de ver, y estoy en esa búsqueda constante, en esa autoobservación, en ese autoconocimiento. Sin embargo, considero que mi propósito o mi intención es, al contrario de la gente tóxica, favorecer a los demás. Siempre mi intención es multiplicar información de valor, aportar un mensaje de positividad. Entonces, no me catalogaría como una persona tóxica, aunque en ocasiones pueda ser negativa, pueda caer en pesimismo. Eso es parte de nuestra naturaleza, es un comportamiento natural en el ser humano. Todos tenemos diferentes dimensiones o diferentes perspectivas de acuerdo al estado de ánimo en el que nos encontremos, nuestra emocionalidad. Pero en general hay personas que están caracterizadas por esta negatividad, que tienen conductas tóxicas, autodestructivas, y que pueden incluso impactarnos negativamente a nosotros. Tienen esa capacidad de impactar negativamente, de ser muy absorbentes y de hacernos desgastarnos y derrochar muchísima energía, muchísima de nuestra energía. Y en estos casos es cuando creo que no es necesariamente que son atraídas porque somos iguales o porque estamos en la misma onda o en la misma frecuencia. Al contrario, creo que ellas están en una frecuencia diferente, que tienen un nivel del ser diferente al nuestro, y que son justamente nuestras fortalezas, personas que tienen muchas fortalezas y que las muestran, las expresan de manera muy abierta, con demasiada libertad, con muy poco egoísmo, que las muestran con tanta evidencia, que las evidencian de forma tan abierta, que estas personas tóxicas pueden aprovecharse de estas fortalezas. Entonces es allí cuando nuestras fortalezas pueden pasar a ser debilidades, y entonces pueden hacernos susceptibles para ser captados, atraídos o atrapados, o vernos envueltos en relaciones interminables con personas tóxicas
o personas que no son beneficiosas para nosotros, que no nos benefician, que no están vibrando en la misma frecuencia que nosotros. Es por ello que he querido hoy hacer esta reflexión, porque pasa mucho que a veces nos sentimos culpables por no poder ayudar a una persona, por no poderle ayudar a resolver una situación, o porque las personas tóxicas tienen esa facilidad de hacernos sentir poco capaces y se empeñan siempre cuando nosotros estamos, digamos, en la dirección de querer sentirnos, de querer hacernos de nuestro empoderamiento personal. Las personas tóxicas tienen esa facilidad, tienen esa, inconscientemente en muchos casos, pero tienen esa facilidad de tumbarte, de golpearte tu autoestima, haciéndote ver que si eres positivo eres vanidoso, o sea, de transformar siempre de manera negativa cualquier aspecto positivo que tú quieras reflejar. Y hay unas características nuestras muy precisas, digamos. Hay muchísimas razones por las cuales una persona tóxica puede acercarse a nosotros, pero hay unos elementos que forman parte de nuestra personalidad, algunos valores que irradiamos que son especialmente atractivos para las personas tóxicas. Les comentaba que atraemos a veces a personas tóxicas no necesariamente porque estén vibrando en la misma frecuencia que nosotros o que sean personas que están en un nivel del ser similar al nuestro, sino que al contrario, algunas de nuestras fortalezas pueden resultarles muy atractivas y pueden hacer que se enganchen cuando expresamos estas fortalezas de forma más abierta, cuando nos mostramos demasiado accesibles, cuando evidenciamos que no tenemos límites para ayudar o para poner al servicio de los demás nuestras virtudes y fortalezas. Entonces podemos ser fácilmente blanco de personas tóxicas para establecer relaciones con nosotros y para empezar todo este círculo, digamos, esta espiral interminable de esa relación no sana o poco productiva para nosotros. Entonces, lo importante es que además de poder detectar nuestras fortalezas, nuestras virtudes y tener esa capacidad de ponerla al servicio de nuestro entorno, al servicio de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra sociedad, hay que aprender a encontrar nuestros límites y aprender a decir que no, porque a veces tenemos esa dificultad y terminamos a nosotros mismos comprometiéndonos en situaciones o circunstancias que nos desgastan, que nos generan malestar, que nos generan frustración, que nos generan una cantidad de sensaciones negativas cuando eso no es lo propio de nosotros, porque hay personas que tienen esa facilidad de arrinconarnos contra las cuerdas para sacar lo peor de nosotros, para desgastarnos o para robarnos la energía. Entonces hay que estar muy observadores de esto y aprender a decir que no, aprender a establecer límites, aprender a identificar cuando ya están como abusando de nuestra generosidad, de nuestra disposición para ayudar. Eso puede ayudarnos a librarnos de luego caer en ese círculo vicioso, en esas relaciones interminables con personas dañinas para nosotros. Entonces hay que tratar de cultivar esa posibilidad de decir que no y de establecer límites sin perdernos a nosotros mismos, pues sin perder nuestra propia esencia, sin tener que renunciar a nuestra intención, a nuestro deseo, a nuestro anhelo de aportar y de ayudar a los demás. Establecer un sano equilibrio, entre decir que no y dar. Hay que tener cuidado con las personas que tratan de usar nuestras fortalezas de carácter para su propio beneficio. Es decir, claramente nosotros podemos beneficiar a otros, podemos favorecer a otras personas, pero distinguir cuando alguien realmente necesita ser ayudado o cuando alguien es un vampiro de nuestra energía y está constantemente en ese abuso de lo que nosotros podemos aportar a nivel emocional o a nivel energético, a nivel de nuestra personalidad, de nuestras fortalezas. Cuando tomamos conciencia acerca de esto, podemos ayudar a las personas y así no engancharnos con relaciones que pueden generarnos toxicidad. Y podemos establecer un entorno más sano, un entorno más apropiado y podemos incluso seguir ayudando a personas que no nos aportan o que nos roban la energía, pero ya con mayor conciencia y con menos apegos y con mayor libertad. La clave no es suprimir nuestras fortalezas, no mostrarlas, no ponernos al servicio de los otros. Al contrario, si eso forma parte de nuestra esencia, pues no podemos desprendernos de lo que nos caracteriza, de lo que nos hace felices. Podemos educarnos, podemos reaprender para que ciertas personas no puedan usar nuestras propias fortalezas para su beneficio o en nuestra contra. Y si sentimos que esas personas están siendo muy atraídas por nosotros, o sea que estamos atrayendo con mucha frecuencia o en mucha medida a personas tóxicas, he dicho tóxica muchas veces y siento que este término a veces se ha como tergiversado o se usa muy a la ligera,
Pero en este caso aplica. Si sentimos que estamos atrayendo con mucha frecuencia a personas que pueden ser nocivas para nosotros, vale la pena entonces analizar algunas de nuestras virtudes o de nuestras fortalezas que pueden ser, digamos, ese anzuelo para que se enganchen con nosotros, que nos están haciendo parecer más atractivos para esa persona. Y en primer lugar tenemos la tolerancia. Digamos que yo en alguna época de mi vida no podría decir que fui muy tolerante, ¿no? En cuanto al emocional. He podido siempre o desde hace mucho tiempo ser muy tolerante al dolor físico, tengo el umbral del dolor muy alto, pero emocionalmente he tenido que realizar un proceso bien difícil, bastante duro, para desarrollar esa tolerancia desde el punto de vista mental, emocional, sentimental. Y hoy en día sí me considero una persona muy tolerante, que tengo mucha resistencia, mucha capacidad de aguante, que se necesita mucho para desajustarme, para sacarme de mi juicio. Y vaya que he conocido personas y que me he visto envuelta en relaciones con personas que me sacan de mi quicio. Y es porque estas personas, las personas tóxicas, tienen esa capacidad o tienen esa intención, consciente o inconscientemente, tienen la intención de demostrarte, de hacerte parecer o de bajarte a su nivel y hacerte parecer que tú no eres tan tolerante como tú crees, que no tienes tanta energía como aparentas, que tu fortaleza no es tal. Entonces empiezan a robarte esa energía y empiezan a exponerte a comentarios, a situaciones, a comportarse de determinadas formas que te empujan a poner al límite tu tolerancia hasta que simplemente explotas. Entonces ahí es cuando ellos resultan ganadores y está el mensaje de fondo. Viste, tú también explotas, viste, tú también eres malo, viste, tú no eres tan bueno como te muestras, viste, tu fortaleza no es tal. Entonces hay que estar muy observadores porque la tolerancia, la excesiva tolerancia, o no excesiva, sino que quienes poseen esa virtud, quienes tienen un nivel de tolerancia muy alto, quienes son personas muy tranquilas, que son buenas manteniendo la calma en situaciones difíciles, que tienen esa capacidad de dar una palabra de consuelo oportuna, de hacer reír a alguien de forma ingeniosa cuando se encuentra triste, es probable que no seas una persona agresiva, pues que no puedas tomar un rol agresivo en determinadas circunstancias, entonces, o que no te manejes en la asertividad, que puede ser que te estés proyectando de forma muy pasiva y esto puede ser atractivo para las personas tóxicas. Entonces esa paz que escudamos es atractiva sin duda para personas que se sienten inquietas, intranquilas, personas que tienen ideas de negatividad, que son estas ideas las que las caracterizan, que están ansiosas y desean de alguna forma romper tu paz, desequilibrar tu armonía. Entonces pueden malinterpretar nuestro pacifismo, nuestra positividad y llegar a la conclusión de que somos un blanco fácil para poder controlarnos. Y al final así termina siendo, digamos que puede que no hagamos todo lo que quieren, pero terminan desgastándonos y robándonos nuestra energía de tal manera que realmente nos controlan porque nos hacen perder nuestro centro, nuestro equilibrio, nuestra paz. Y en nuestros momentos más débiles nos encontramos viendo, observando que tal vez, podemos caer en cuestionar nuestras propias fortalezas. Entonces, una solución para este aspecto, digamos, no podemos dejar, si somos tolerantes, no podemos dejar, de lado nuestras virtudes, pero sí podemos tomar conciencia de cómo una persona puede tratar de tomar ventaja de nuestro fácil trato, de nuestra forma tan ligera, tan sencilla de relacionarnos. Por ejemplo, palabras y gestos de cortesía. Estos gestos de cortesía pueden ser una invitación abierta. Frases como, claro, siempre que quieras, esta es tu casa, no hay problema, no hay ningún problema, no es ninguna molestia. Una persona equilibrada, una persona que tiene límites propios al estar en presencia de estas palabras, que otra persona nos exprese estos mensajes de apertura, no podemos establecer nuestros propios límites. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, llámame siempre que quieras, yo no voy a llamar por una tontería a un amigo para que me ayude a resolver una situación a las 2 de la mañana. O no voy a pedirle dinero prestado todo el tiempo porque yo misma tengo la capacidad de establecer mis propios límites. Pero las personas tóxicas no tienen esa capacidad de establecerse límites y entonces se aprovechan de las situaciones, se aprovechan de tu apertura, como les decía. Esos mensajes de apertura tan plena, son una invitación abierta y ellos pueden tomar de forma literal esta invitación a pues, siempre que quieras, no es ningún problema. Responden haciéndose dueños totales o monopolizando nuestro tiempo para sus propios fines. Hablábamos de nuestra tolerancia. Les decía que si tenemos un nivel de tolerancia alto
y que además hacemos invitaciones abiertas, esto puede ser tomado de forma literal por una persona tóxica, puesto que ellos no tienen la capacidad de establecerse límites propios, límites personales, de sopesar situaciones, sino que se aprovechan de esa disposición para sus propios beneficios. Otra virtud es ser buenos oyentes, tener esa capacidad plena de escuchar a los demás. Hoy en día, con tantas distracciones que tenemos en el mundo actual, con las tecnologías, los dispositivos móviles, el internet, es bien difícil encontrar a personas que realmente nos presten atención todo el tiempo. Y los grandes oyentes son a menudo difíciles de encontrar. Entonces, cuando se encuentra un gran oyente, es difícil no aprovechar la oportunidad de ser escuchados. Es como un reflejo natural en todos digamos que tenemos como esa necesidad o ese anhelo de establecer una conexión real, genuina con otra persona, tanto en el plano amistoso como en el plano ya emocional, sentimental, romántico, amoroso. Pero las personas tóxicas hacen que esta oportunidad o esta necesidad de ser escuchado vaya a otro nivel. O sea, van a estar siempre hablando con nosotros por horas, cuando quieran, y siempre van a salirse con la suya. Conozco personas que claramente no saben decir que no, por eso en el segmento anterior una de las recomendaciones para salir airoso de esta situación es aprender qué decir que no. Conozco personas que se ven, por ejemplo, expuestas a que alguien les llame todos los días durante horas para contarles cantidad de cosas y teniendo otras cosas que hacer, dejan de hacer lo que están haciendo por atender, descuidan sus propias ocupaciones, a su propia familia o a su entorno más inmediato por atender a esta persona que les llama por teléfono, que es muy absorbente. Entonces descuidan su propio entorno, su propia vida familiar por brindar atención, por atender a las demandas de esa persona, por no saber decir que no, por no poder expresar de manera amable y asertiva, comunicar de manera eficiente. No puedo seguir hablando en este momento, tengo que atender esta otra situación. Entonces, ante esa incapacidad de establecer nuestros propios límites, las personas tóxicas van, como les decía, a llevar a un nivel más elevado su disposición o digamos su intención de querer hablar durante horas contigo, conmigo, con nosotros, con las personas que, bueno, tenemos esta facilidad de escuchar. Y van a ignorar nuestro lenguaje corporal. Si hacemos señas de que, bueno, que estamos ocupados o que estamos apresurados por marcharnos, para ellos va a ser invisible cualquier manifestación corporal que hagamos e incluso nuestras señales verbales en las que les digamos que estamos apurados, que tenemos que irnos, van a hacer lo posible por mantenernos allí anclados para poder compartir sus detalles negativos acerca de sus vidas o de los demás, hablarte mal de otras personas. Y bueno, eso va a ser, cada vez que te vean, te van a hacer blanco de su negatividad, de sus comentarios interminables, de sus conversaciones interminables que realmente no nos aportan ningún valor. Y ciertamente no están interesados en lo que nosotros tengamos que decir, no nos van a escuchar a nosotros, va a ser un monólogo y nosotros vamos a ser simplemente ese espectador o su audiencia para poder escucharles, porque al final lo que quieren ellos es escucharse a sí mismos, pero no es tan rico, no es tan sabroso escucharse a sí mismos en soledad. La idea es tenerle excusa de alguien que nos esté prestando atención para poder seguir verbalizando, expresando, quejándose. También están como interesados solo en escuchar las cosas a su manera, no quieren escuchar opiniones, recomendaciones, no están dispuestos o no tienen la apertura a escuchar sugerencias para hacer algún cambio, para tomar decisiones acerca de cómo solucionar esa situación negativa que te están comentando o que están sufriendo. Entonces hay que de entrada, al empezar una conversación, decidir nosotros cuánto tiempo le vamos a dedicar a esta persona. Vamos a limitar las conversaciones con las personas tóxicas a pocos minutos. Tenemos que hacer ese ejercicio y desarrollar esa capacidad de antemano poder establecer cuánto tiempo le vamos a dedicar a esta persona y de poder decir claramente que ya culminó la conversación, que tenemos que irnos. Podemos decir, por ejemplo, mira, fue muy bonito verte, pasar el día contigo, sin embargo, tengo otro compromiso. Hablamos pronto, pero ahora tengo que resolver otra situación. O mira, tengo que volver a trabajar. Aprender formas de poder cortar esa comunicación de manera asertiva, de manera eficiente y clara, porque si dejas alguna duda o muestras alguna debilidad o que te da lástima dejarle sola o solo a esa persona, ellos se van a aprovechar de esa debilidad para engancharte nuevamente en su trama.
La clave para implementar estas estrategias de aprender a decir que no es eso, justamente, no enviar mensajes contradictorios. Hay que dejar que nuestro lenguaje corporal saque partido de nuestras palabras, alinear lo que mostramos con lo que decimos. Y por supuesto que esto a veces nos va a hacer sentir un poco incómodos porque no es nuestra costumbre cortar a las personas o dejar de escucharles cuando detectamos que necesitan ser escuchados. Pero a veces es necesario hacerlo, pasar por este poco de incomodidad para nuestro propio bienestar. Otra virtud que puede ser, o digamos otra fortaleza nuestra que pueda ser aprovechada o extremadamente atractiva para las personas tóxicas, es cuando somos muy generosos con nuestro tiempo, cuando somos realmente muy benevolentes en cuanto a lo que nuestro tiempo se refiere. Y es que la mayoría de la gente está de acuerdo que ser generosos es un carácter atractivo, que es un carácter que cualquiera desearía tener. Pero hay que tener cuidado porque las personas negativas o las personas tóxicas en específico, porque uno puede tener momentos de negatividad, pero hay personas que son tóxicas, son personas tóxicas, no es una situación momentánea, no es una reacción ante un estímulo específico o ante una circunstancia, son personas tóxicas que están caracterizadas por ese estado emocional negativo, por esa negatividad en todo lo que expresan y manifiestan. Entonces, estas personas tenemos que estar muy, muy observadores y tener cuidado porque pueden exprimirnos excesivamente, de forma excesiva, pueden sacar el máximo provecho de nuestra generosidad y se van a aferrar a nosotros si estamos dispuestos a dejar todo para ellos, si estamos dispuestos a dejar todas nuestras responsabilidades y todas nuestras ocupaciones para pasar tiempo con ellos. Y vamos a responder a todas sus llamadas, si vamos a responder rápidamente los mensajes o los correos que nos envíen, si vamos a cumplir todas las peticiones y demandas que nos hagan al minuto. A veces es bueno hacer esperar a las personas, a veces es bueno decir no porque no, sin dar muchas explicaciones, simplemente porque no quiero hacerlo, ¿saben? Entonces, en la medida en la que ellas van consolidando, van vislumbrando, tanteando y comprobando ese poder, van a ir exigiendo de nosotros más y más y más y más y van a agotar tiempo valioso de nosotros. Entonces, cada vez nos vamos a encontrar más oprimidos, más absorbidos, más desgastados y con menos energía, y vamos a entonces nosotros también a encontrarnos como resentidos con estas personas porque no nos deja ser lo que queremos ser, porque no nos deja tiempo para nosotros mismos y nos hace ser lo que no queremos ser, nos convierte en una persona que no queremos ser. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la generosidad sin límites es una receta mágica, prácticamente ineludible para las relaciones tóxicas. Les repito, es necesario poder establecer límites sanos y razonables, empezando por tomar conciencia de nuestros propios sentimientos, de nuestras necesidades. Tener en cuenta los tiempos y las circunstancias cuando estamos resentidos por cumplir las necesidades de otras personas. No sé si me explico, o sea, cuando hacemos algo de buena gana por alguien, porque nos nace, porque ha sido una iniciativa nuestra, o porque ya llega el punto en el que hacemos las cosas de mala gana por la otra persona porque nos tiene bajo su control, y esto nos genera resentimiento, nos genera negatividad. Y así, poco a poco, tenemos que ir construyendo límites diciendo que no a las peticiones para que eso no cause mella en nuestra emocionalidad. Volviendo a nuestro tema acerca de por qué somos atractivas con las personas tóxicas y cuáles son esas fortalezas nuestras que nos hacen ser blanco de este tipo de personas, hay uno que es bien importante y es cuando somos personas muy abiertas, muy sinceras y expresamos con mucha facilidad nuestros sueños, con mucha confianza. Cuando depositamos en los demás nuestra confianza para contarles nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Lamentablemente, muchas personas optan por ver esta excesiva honestidad o esta excesiva confianza para complicarnos las cosas. Cuando estamos proyectados hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, cuando tenemos un objetivo fácil, esto nos hace ser más brillantes y más atractivos hacia las personas que se encuentran en ese estado de negatividad, envueltos en esa toxicidad que ellos mismos no son capaces de ver. Entonces, cuando compartimos libremente nuestros sueños y nuestras metas con ellas, puede ser que ellos nos vean como agresivos, como codiciosos o como egoístas, o ese sea el mensaje que intenten impregnarnos a nosotros, o esa sea la forma en la que traten de hacernos sentir impulsados, por supuesto, por el temor de que en realidad podríamos tener éxito y de que vamos a estar preparados para los retos que se nos presentan. Entonces ellos siempre van a estar dispuestos a desalentarnos. ¿Cuántas veces no les ha pasado que tienen un sueño o vamos a decir un proyecto, que tienen una idea de negocio, de emprendimiento y le dicen a sus propios papás? He visto muchos casos, no ha sido mi caso, pero he visto casos en los que los propios papás le dicen: no, hijo, ¿usted para qué se va a meter en ese problema, en ese negocio? Y si habrá quien te compre.
¿Tú crees que sí vas a poder lograr? No es mejor que te quedes ahí en tu trabajo en el que tienes un salario, no es mucho, pero tienes un sueldo fijo? ¿Por qué vas a estar inventando ahí y meterte en una cosa inestable en la que no vas a tener un ingreso seguro, un sueldo, un salario? Saben, esos son mensajes negativos que de alguna manera nos desalientan de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Entonces las personas tóxicas van a intentar capitalizar nuestros sueños para enviarnos esos mensajes que nos desalienten o que nos hagan desistir de esos sueños. Porque, como les decía, al final el mayor temor de manera consciente o inconsciente que ellos pueden tener es que nosotros triunfemos, que tengamos éxito, porque a veces nuestra propia oscuridad o nuestro propio temor a avanzar hace que queramos que nuestro entorno se mantenga igual, que las personas que estén a nuestro alrededor estén en la misma baja frecuencia que nosotros para no sentirnos menos. Entonces, si todos los que están a nuestro alrededor brillan, triunfan, suben de nivel tanto energético como económico, como empresarial, como académico, eso nos va dejando atrás y nos va dejando, o por lo menos a las personas que viven en ese estado de negatividad, las va haciendo sentir cada vez más solitarias, y ese es su mayor temor. Entonces, una solución sencilla a esto es no compartir nuestros sueños y nuestras metas más profundas con personas que ya nos han demostrado que son tóxicos o que son de mente cerrada, que no tienen la apertura para aceptar o para simplemente escuchar sin emitir comentarios negativos. Hay que tener especial cuidado con las personas que tienen un montón de opiniones pero que nunca desafían sus propios puntos de vista, que nunca se cuestionan a sí mismos, que se educan a sí mismos y ofrezcan alternativas positivas. O sea, tienes que ver con qué tipo de personas está hablando. Esta es una persona que ha invertido en su formación, que ha podido ser positiva en alguna circunstancia, en algún contexto, o estoy hablando con una persona que siempre tiene un punto de vista negativo, una crítica que ofrecer y nada que cuestionarse a sí mismas. Entonces, bueno, elegir un poco, filtrar un poco con qué tipo de personas vamos a compartir nuestros sueños, porque vaya que hay personas con las que vale la pena compartir nuestros sueños, nuestros anhelos, porque sirven de impulso, sirven de motor, nos ayudan para reforzar la autoestima, para reforzar nuestra autoconfianza, y que incluso pueden ser aliados claves en un emprendimiento, en un proyecto, porque tienen esa disposición de triunfar y que las personas a su alrededor también triunfen. Entonces, con esas personas vale la pena compartir nuestros sueños más profundos. Pero ojo con las personas que no tienen esa misma capacidad. Hay que, bueno, detectar también si es que nuestro carácter alegre, nuestro carácter positivo está siendo un imán, un poder de atracción opuesto para las personas negativas. A veces los opuestos se atraen, a veces no necesariamente, como les decía al inicio del programa, no necesariamente atraemos a las personas que están en el mismo nivel que nosotros o que se manejan en la misma energía que nosotros o que vibran en la misma frecuencia que nosotros, sino que al contrario, las personas que están en una frecuencia opuesta a la nuestra pueden sentirse atraídos, los polos opuestos se atraen. Cuando somos capaces de irradiar una luz positiva, puede que quienes están en esa frecuencia gris están anhelando esa luz para sí mismos, y por eso es que les resultamos tan atractivos. No siempre las personas tóxicas se acercan a nosotros con una intención consciente de perjudicarnos o afectarnos. Puede ser que esta simplemente sea su naturaleza, y es importante no caer en la tentación de querer cambiarles, porque ellos no tienen la capacidad de ver lo que nosotros vemos de ellos, no están en ese proceso de autoobservación, no han iniciado su proceso de superación, porque simplemente no tienen las herramientas. Recuerden lo que siempre les digo, que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y para mí, lo importante es hacernos de más cosas, hacernos de más herramientas para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no simplemente lo que podemos. A veces simplemente están anhelando contagiarse un poco o vivir un poco esa luz que nosotros estamos irradiando. Si somos personas con un carácter alegre, que a menudo podemos entablar una conversación grata, que podemos sonreír y nuestra sonrisa es contagiosa, que tenemos esa facilidad para alegrar a los demás, estas cualidades seamos que claramente sea grato para cualquier persona compartir con nosotros, pero también atractivo para las personas tóxicas que finalmente quieren hacerse de toda nuestra atención, o mejor dicho, de toda la atención de todos, porque por lo general son infelices con ellos mismos, porque en general no tienen plenitud en sus vidas, están
De verdad, yo a veces veo personas que están todo el tiempo pendientes de la vida de los demás, hablando mal de los demás, quejándose, no sé qué, y expresan tanta negatividad y a veces me hacen como enojar, me desagradan esas personas, pero luego caigo en otro estado, en otro nivel de conciencia y pienso, qué infeliz es esta persona, o sea, la veo con compasión, cuánto sufrimiento hay en este ser humano. Entonces, sí necesitan a las demás personas para sentirse validados y necesitan el respeto de las otras personas porque no son capaces de conferirse ellos mismos, de propiciarse ellos mismos estas validaciones, porque no son capaces ellos mismos de ofrecerse ese respeto, de esa admiración, esa alegría. Entonces, si tú estás irradiando esas cosas positivas, esa luz, esa alegría, va a ser algo que sin duda ellos van a querer atrapar, captar para ellos mismos. Hay que entender que muchas personas infelices son incapaces de encontrar la alegría dentro de sí mismos y ellos creen erróneamente que nosotros podemos hacerlos felices. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no podemos hacer felices a nadie, cada quien es dueño de su propia felicidad. Son relativamente fáciles de detectar porque van a ir por encima y más allá para complacerte con halagos o idealización. Van a ser demasiado agradables y dispuestos a satisfacer sus peticiones, sus deseos, cuando se les dice sí a todo. O sea, cuando estamos en esa disposición de decirle sí, 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 sí te escucho, sí te atiendo, sí te doy, sí converso contigo, sí, 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 entonces van a ser extremadamente benevolentes con nosotros. Pero hay que ver las señales de advertencia cuando la tentativa de un no de parte de nosotros desata otro tipo de comportamientos. Nos vemos envueltos, forzados, obligados a estar en situaciones o con personas con las que realmente no queremos estar y esto puede ser muy desgastante, muy agotador. Y les decía que es que hay unas fortalezas nuestras, algunos aspectos nuestros que nos hacen especialmente atractivos para este tipo de personas. Otra de estas fortalezas es cuando somos capaces de construir puentes, cuando somos capaces de apoyar en la resolución de conflictos, de encontrar consenso, ya que no soportamos de ver malentendidos, de que no soportamos cuando las personas no logran tener entre ellas comprensión y las disputas, los problemas quedan sin resolver. Y más aún cuando somos una de las partes involucradas, vamos a mover cielo y tierra para encontrar el compromiso, para encontrar el tiempo o las herramientas para resolver el problema que podamos estar experimentando o que podamos estar viviendo. Y aunque la mayoría de las personas probablemente responda a tales propuestas de forma amable, hay otras personas que por su misma toxicidad pueden estar más interesadas en la destrucción de esos puentes que nosotros intentemos construir. La solución para esto es entender que hay algunas personas que encuentran alegría, que disfrutan o que están en paz en medio de las situaciones de caos, en las situaciones de drama, de discordia, que esto es lo que los alimenta. Debemos comprender que algunos puentes simplemente no vale la pena que se construyan o que se mantengan. A veces nuestra disposición de dar todo para resolver una situación no es necesaria, que son puentes que no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Cómo vamos a resistirnos a la tentación de querer minimizar estos conflictos, estos problemas? ¿Cómo nos vamos a resistir a esa tentación de querer aproximarnos a los demás para proponer alternativas de solución? Bueno, pensemos que cuántas veces hemos tenido que trabajar en la resolución de conflictos o en la disminución de la discordia con esta persona debido a su negatividad. ¿Cuántas veces hemos podido ser realmente eficientes en minimizar el impacto negativo que puede tener una situación con determinadas personas? ¿Cuántos recursos nuestros hemos agotado, derrochado de forma innecesaria en alguien con quien realmente no vale la pena hacerlo? Hay que recordar que tenemos que dosificar la energía que invertimos, los fondos que invertimos, los recursos que invertimos, la energía que le imprimimos a esos esfuerzos y ver si realmente más bien vale la pena agotar todos esos recursos en otros proyectos, hacer todos esos esfuerzos en cosas más positivas que realmente sí puedan ser beneficiosas para nosotros. Y por último, nuestra visión de la humanidad, nuestra visión o nuestra percepción acerca de las personas es súper positiva. Cuando somos súper positivos respecto a la gente, cuando siempre, y esto me ha pasado mucho a mí,
cuando siempre esperamos lo mejor de la gente, cuando siempre estamos en esa creencia de que los demás también tienen algo más para dar y que va a despertar en ellos esa necesidad, ese anhelo de dar más, cuando siempre las personas, cuando creemos que siempre están obrando con buena intención, con benevolencia, o que tal vez sus palabras no tenían la intención de herirnos, que tal vez justificamos porque esperamos lo mejor de los demás. Cuando justificamos sus conductas negativas, claro que esto va a ser un gancho y va a ser un anzuelo irresistible para las personas tóxicas, porque la mayoría de nosotros, nuestras interacciones diarias con personas, afirman nuestras creencias básicas del ser humano, tratando de ser amables, tratando de ser decentes, ponemos de manifiesto esto y esperamos recibir esto de los demás. Pero de vez en cuando, sin darnos cuenta, nos encontramos con el lado oscuro de esas personas, con el lado oscuro de la naturaleza humana, con esa parte negativa de las personas que pueden estar a nuestro alrededor y que desafían ese supuesto nuestro de que siempre obran de buena fe. Entonces nos cuesta y luchamos para aceptar que los demás tienen esa naturaleza oscura, que pueden ser posesivos, que son narcisistas, que son codiciosos, que engañan, que mienten. Sobre todo cuando estamos frente a personas a las que amamos, nos cuesta mucho aceptar que haya maldad en ellos o que puedan hacer o decir cosas para herirnos de forma intencional. Nos aferramos a la amistad, nos aferramos al amor de ese ser querido, de ese familiar, de esa pareja, y creyendo que va a cambiar, que esa situación va a cambiar. Y si es así, vamos a desarrollar, vamos a poner a su disposición toda esa alta tolerancia de las que les hablaba al inicio con esas personas tóxicas. Y nos vamos a encontrar soportando su comportamiento negativo, incluso su comportamiento abusivo. Y sin darnos cuenta, vamos a estar en una relación con una persona tóxica hasta el punto tal en que la situación se vuelva grave, en la que realmente nos veamos a nosotros mismos golpeados y disminuidos, como les he dicho en tantas ocasiones en este programa, doblándome tanto para no partirme que dejé de ser yo misma. Y por eso es importante que podamos detectar cuáles de nuestras fortalezas están siendo esa invitación abierta para personas tóxicas. Lo esencial, lo imprescindible, ya esto como mensaje final para cerrar mi programa, es aprender a decir que no. No con la intención no de ser egoístas o de ser yoístas o narcisistas, pero a veces vale la pena decirnos que sí a nosotros y ponernos en primer lugar y valorar nuestro tiempo, saber lo que vale nuestra amistad, saber lo que vale nuestro amor, saber lo que vale nuestra energía y elegir mejor al servicio de qué o de quién vamos a colocar nuestros mejores atributos.